fiscal general Telma Aldana se despide del cargo con la presentación de 2 nuevos casos de corrupción, uno en el registro de información catastral y otro por el seguimiento al financiamiento electoral ilícito. Esta nueva fase de financiamiento electoral ilícito involucra al partido Frente de Convergencia Nacional del presidente Morales, que ya había anticipado la CICIG y también el Ministerio Público. El Ministerio Público pide 40 años de cárcel para un hombre acusado del asesinato de la comunicadora social del Hospital General San Juan de Dios cometido hace 2 años. Discusiones a favor y en contra del gremio magisterial se producen en el inicio de clases en la escuela Nazaret, esto en Huehuetenango. En el deporte, el portero Manuel Noya, la principal novedad en la lista preliminar de la Mania, actual campeón de fútbol. Y en noticias del mundo, Israel enfrenta una ola de críticas tras el baño de sangre en Gaza. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Iniciamos esta cobertura especial hace algunos minutos en la cual el Ministerio Público y la CICIG dan a conocer en conferencia de prensa, William, 2 nuevos casos de corrupción. Así es, se trata de uno en el registro de información catastral y una nueva fase en el caso de financiamiento electoral ilícito, en este caso del partido oficial que llevó al poder al presidente Morales. Seguimos escuchando a esta hora, mientras observamos las imágenes, las respuestas que da tanto la fiscal general Telma Aldana como el comisionado Iván Velázquez a los periodistas ya en esta conferencia de prensa. Tomará la decisión que se estime pertinente. No tengo información y si la tuviera no la puedo compartir. El artículo 314 me lo prohíbe y me lo prohíbe siendo fiscal general y me lo prohíbe aún deje de ser fiscal general de la República. Si existe o no alguna investigación por el supuesto financiamiento en el que se refiere al hijo del señor vicepresidente. No tengo información ahora y tampoco la tendré más adelante. Si me despido del señor comisionado, efectivamente el día de mañana me despido como fiscal general del señor comisionado, de todos los trabajadores del Ministerio Público y de la población guatemalteca. Como lo ha dicho la señora fiscal Consuelo Porras, me lo dijo también a mí, que próximamente nos reuniremos. Todavía no hay una fecha señalada para eso. Ha manifestado públicamente que lo hará luego de asumir, de tomar posesión del cargo, y naturalmente por la propia actividad de la comisión es indispensable que haya una reunión y un acuerdo en la metodología de trabajo, en la manera como la fiscal general aspira que continúe el apoyo de la CICIG al Ministerio Público. Glenda Sánchez, de Prensa Libre. Buenas tardes. La primera pregunta es que en la presentación se cita a Jairo Flores, actual diputado. Él no aparece en las citaciones. No sé si se solicitará el antejuicio o qué pasará con él. La segunda es ver qué temas se abordaron hoy en la reunión que tuvo con la doctora Porras. Y la última es referente a un mensaje que el comisionado recientemente tuiteó en su cuenta personal, donde citaba la incautación de droga del año pasado con la de este año, y al final cita qué pasó. Entonces, para que nos pudiera aclarar un poco a qué se refiere con este mensaje. Me respondo primero porque el qué pasó, por más que había tenido el cuidado que ese qué no tuviera tilde, la referencia es a la cantidad de droga que pasó.
No es una inquietud ¿qué pasó con esto?, sino droga, ¿qué pasó? La investigación en el caso de Rick continúa. No podemos asegurar ni descartar la posibilidad de algún planteamiento de antejuicio, pero en este momento no hay elementos para plantear solicitud de antejuicio contra el señor Jairo Flores. Sí, tuvimos reunión hoy con la fiscal general Porras. Tratamos diversos temas que ella les podrá dar a conocer en su momento. Continuamos. Denis Aguilar de la Hora. Muy buenas tardes. Mi pregunta es si en el caso del financiamiento electoral ilícito de FCN hay citaciones a primera declaración de algunos empresarios. Mi pregunta es si estos sindicados fueron citados nada más porque colaboraron en la investigación, ¿verdad? Gracias. Quería aclarar una situación en eso y me parece oportuno, porque es algo que con la señora fiscal habíamos planteado desde el año pasado en el caso de corrupción y construcción, y que me gustaría por eso aludir a esa oportunidad. Y es que nosotros habíamos examinado y luego concluido, y se adoptó además como una instrucción en nuestros equipos, que una determinada actitud procesal debería merecer también una respuesta desde el Ministerio Público y la CICIG, que lo que hicieron, por ejemplo, en aquella oportunidad del año pasado, los empresarios de la construcción, que desde su primera declaración reconocieron lo que habían hecho, y que inclusive alguno o algunos de ellos aportaron más de lo que en ese momento se tenía, así como decir que la investigación había arrojado que 3 cheques se habían depositado a las cuentas de una de esas empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi, y el empresario decía en su primera declaración en realidad no fueron 3 sino 5, y no fue por este valor sino por uno superior, que esa actitud procesal debería corresponderle también una distinta actitud desde Ministerio Público y CICIG. Entonces planteamos, y si revisan lo de aquella oportunidad, planteamos que el propio Ministerio Público y la CICIG solicitaran en esa ocasión medidas sustitutivas. Y eso lo hemos venido conservando, es decir, no era un privilegio en aquella oportunidad, era una conclusión por una actitud que se había observado y que se tomaría como una norma general. Cuando en este caso particular, enterados los empresarios de la situación en la que se encontraban o que eran objeto de una investigación por todo lo que ya ustedes han conocido en las presentaciones anteriores del caso y en la misma que hoy se ha hecho, se presentaron al Ministerio Público y dijeron: efectivamente yo hice una contribución en esas características que ustedes están investigando a través de esa entidad que ustedes saben que existe, porque además sabemos que en la investigación han obtenido documentos. Recuerden que antes de esto se había allanado a MCN tal vez el año pasado o antepasado, y que se estaba en el examen, en el análisis de esa documentación. Entonces dijeron: efectivamente, aquí está la transferencia que yo hice, utilicé los cheques de esta empresa, fueron de esta manera, y por esa situación es que, cumpliendo con esto que ya era una definición que habíamos adoptado desde mediados del año pasado, entonces mantuvimos que en esos casos lo procedente era que se citara a primera declaración
y que si esa actitud efectivamente se observaba, si esa era la actitud procesal de ellos, debe corresponder igualmente de parte del Ministerio Público y CICIG la solicitud de medidas sustitutivas. Y esto valga de una vez también para hacer un planteamiento general, porque es que algunas personas señalan como si aquí se estuviera tratando de favorecer o privilegiar, y plantean otros casos como para contrastar. ¿Por qué en el caso de esta persona, no obstante que fue al Ministerio Público o fue a la CICIG, sí hubo una orden de captura? Porque muchas personas también acuden al Ministerio Público a decir: ustedes necesitan algo de mí porque me parece que están haciendo una investigación, entonces si ustedes necesitan algo estoy presto a colaborar. Siempre la respuesta desde el Ministerio Público o desde la CICIG es: nosotros no vamos a decir si tenemos algo o no. Si cada uno sabe cuál es la posibilidad de haber cometido algún acto ilícito, pues lo que le corresponde es... Porque también ha ocurrido y ocurrió en varias ocasiones en el 2015, que algunas personas se presentaban, era para saber qué tenía la CICIG o el Ministerio Público de una investigación e inclusive poder llegar a la adulteración de la prueba, como en algunos casos intentaron o realizaron. Hay varios casos de obstaculización que saben ustedes que se ha presentado imputación por ese delito. Entonces digo que aprovechaba esta circunstancia no solo para recordar esto, sino para hacer la afirmación que espero sea igualmente sostenida esta actitud por la nueva fiscal general, y es la invitación: todas las personas que encuentren esa necesidad de explicar un comportamiento que podría ser ilícito, que se acerquen a explicarlo, y que habrá de parte de nosotros, y digo pues que es la aspiración que la nueva fiscal continúe en esta línea, habrá de parte de nosotros esa misma respuesta, pero siempre que aparezca de quien se presenta a explicar una actuación el reconocimiento cierto de que ese hecho se produjo. Que tenga una calidad delictiva ya es otra discusión, pero por lo menos que ese hecho se produjo, y podrá encontrar idéntico tratamiento que se ha dado en este caso, porque no es, insisto, un privilegio porque se tratara de estos empresarios de ahora, como algunos han querido plantear, que desde mediados del año pasado, en el caso de construcción y corrupción, hubo una actuación similar, solo que con una diferencia. Varios de los casos se había producido primero la orden de captura, en otros la persona, una o dos personas se entregaron, digámoslo así, se presentaron sabiendo que tenían la orden de captura, pero luego se solucionó o se resolvió el asunto con esta petición de medidas sustitutivas. Henry Montenegro, de Emisoras Unidas. Buenas tardes, fiscal. Tengo 3 consultas. Primero es acerca del tema de cancelación del partido FCN Nación. El presidente del TCE, Mario Aguilar, mencionaba que puede tardar varios meses el cancelar esta agrupación política. ¿Considera que la solicitud está lo suficientemente respaldada para lograr la cancelación de este partido? Y siguiente, también quisiera conocer qué juzgado escuchará a los empresarios que están citados por el caso de financiamiento electoral, y qué tantos avances se dejaron en el caso del RIC con las 50 plazas que se estaban analizando según lo que mencionó. Gracias. Desde luego presentamos la solicitud de cancelación del partido FCN Nación, es porque encontramos sustento abundante. Como el caso siempre tiene reserva por el estado procesal en el que se encontraba, se pidió al Tribunal Supremo Electoral que solicitara la información correspondiente al órgano jurisdiccional. Por esa razón, el Ministerio Público no podía legalmente acompañar documentación a la solicitud y se hizo ese requerimiento al Tribunal Supremo Electoral, que asumo
ya realizó la gestión. Respecto del RIC y las 50 plazas, el caso está en investigación, sigue en investigación y en su momento, asumo, habrán resultados de esta otra fase de la investigación. ¿Qué juzgado? Es el juzgado de mayor riesgo de. Vamos a ir con las últimas intervenciones. Gladys de Nómada. Buenas tardes. Yo tenía la pregunta de si solo estos empresarios están involucrados, si saben si hay más. ¿Qué es lo que va a pasar con Julio Castillo, Ramiro Alfaro y Herbert González, que son otros 3 nombres que mencionaron en agosto del año pasado? Y si nos pudiera confirmar, fiscal, si están investigando o van a investigar sobre posible financiamiento por parte de la familia de Jimmy Morales, si ellos recibieron financiamiento. Gracias. Las 2 preguntas se las respondo con un solo argumento. El caso está en investigación. Hoy presentamos la tercera etapa y está en investigación. Evelyn Boche. Perdón, ya la última. En cuanto a Jairo Flores, solamente porque no supone ilícito el haber pedido la plaza, es que no se ha contemplado el antejuicio. Y lo otro, fiscal, en su experiencia de haber solicitado el antejuicio contra Otto Pérez, considera que es el mayor reto de entrada que tiene Consuelo Porras durante su administración, el decidir si sí lo solicita o no. Preguntaba sobre la posibilidad de antejuicio contra el diputado Jairo Flores. Sí, hasta este momento no hemos encontrado evidencia para presentar solicitud de antejuicio contra el señor diputado. El mayor reto para la fiscal general Porras, sería muy aventurado de mi parte decir si este es o no el mayor reto, no tengo la menor idea. Walter Morales de Radio Punto, vamos a concluir. Comisionado fiscal, buenas tardes. Solo por último, para el comisionado Iván Velázquez, ¿cuál es su opinión acerca de la expulsión de los embajadores de Suecia y de Venezuela y cómo consideraría usted esa posible debilitación que pretendía, pero podría percibirse como pretender del gobierno de debilitar a las instituciones o a los países amigos de la CICIG? No tengo ninguna respuesta. Y terminamos con Michelle Aguirre. Comisionado, buenas tardes. Fiscal, buenas tardes. Solo con la salida de la fiscal, ¿usted ha considerado algún cambio dentro de la comisión o ha considerado pedir un relevo dentro de esta institución o va a continuar a cargo de la institución? Si ha considerado algún cambio dentro de la institución, de la CICIG, o considerado tal vez un relevo, o si continuaría a cargo de la CICIG siempre. ¿No haría a cargo de la CICIG? Sí, con el cambio de la fiscal. ¿Quién? Usted. Bueno. No, yo estoy como comisionado, continúo actuando como comisionado. Creo que es necesario y es a lo que aspiro poder consolidar algunas cosas en los próximos meses. Es decir, no hay una decisión como que concluido el periodo de la CICIG concluya también mi mandato. Yo tengo pues el contrato, como ustedes saben, hasta septiembre del 2019 y lo que aspiro es que se puedan consolidar procesos no solo en el aspecto de la investigación criminal, sino también en esto otro que planteaba ahora de unas propuestas específicas que tienen que ver con la adopción de reformas institucionales y jurídicas, pero también de adopción de políticas públicas. Hemos estado examinando, venimos examinando para hacer
un anticipo sin ninguna mayor manifestación hoy. Pero hemos venido examinando, por ejemplo, el tema de la detención preventiva y la libertad provisional o las medidas sustitutivas. Y estamos con la Fiscal General, el Ministerio Público, la CICIG o ACNUD y la Procuraduría de los Derechos Humanos examinando una propuesta integral en ese sentido. Y así venimos ocupándonos en muchos temas que esperamos para el mayor fortalecimiento también en el sistema procesal penal guatemalteco se puedan desarrollar, de manera que no he contemplado para estos próximos días mi retiro de la CICIG. Previo a finalizar la conferencia de prensa, quiero hacer un aviso importante con respecto a algunas consultas que me han hecho llegar sobre una nota que circula firmada por la señora Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana. Es una nota donde se despide del personal del Ministerio Público y al final de la nota se consigna que se determinó, se le otorgue un bono extraordinario de 6,000 quetzales a todos los trabajadores. Quiero informar que ese dato específicamente es falso. La nota sí existe, en donde la señora fiscal agradece el trabajo de las y los trabajadores y se despide de ellos. Con mucho gusto les puedo dar yo copia de la carta original. Muchas gracias, señora fiscal, señor comisionado y a los medios de comunicación. Es así entonces como vemos, William, los detalles de esta conferencia de prensa anunciada desde horas de la tarde por parte del Ministerio Público y la CICIG, en el cual, si usted recién nos está sintonizando, le vamos a dar una previa de lo que consistía precisamente esta conferencia de prensa. Se trataba de un caso de corrupción en el registro de información catastral, esto durante el gobierno del Partido Patriota, donde se detectaron 3 modalidades para efectuar contratos de plazas fantasmas. Hasta este momento se detectan alrededor de 50 plazas fantasmas. En una primera etapa se menciona que se utilizaron para el pago de estas plazas fantasmas cerca de 5 millones de quetzales. Es una investigación que aún continúa según las declaraciones que daba la fiscal general y el comisionado Iván Velázquez. Hay órdenes de citación en los que figura Roxana Valdetti y Daniela Beltranena y, como repetimos, esta investigación continúa, Willy. Así es, un caso donde de nuevo se menciona al exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón, y otras personas que están en prisión preventiva involucradas en el caso de defraudación aduanera de la línea y también en el caso cooptación del Estado. La segunda parte de esta conferencia de prensa da detalles en la tercera fase en el caso de financiamiento electoral ilícito, específicamente del partido oficial FCN Nación, partido que llevó al poder al presidente Morales. En este caso se le denominó a esta tercera fase en esta investigación de financiamiento electoral ilícito los aportantes. Se ha solicitado después dar detalles de cómo estas personas se acercaron tras conocerse cómo se realizó la declaración de 2 mujeres que se acercaron al Ministerio Público a dar detalles de cómo se financió al partido oficial de manera ilícita y quienes ya recibieron también penas. Se da detalles de cómo luego de estas declaraciones y darse a conocer esta conferencia de prensa, por lo menos 5 empresarios se acercan al Ministerio Público a reconocer el monto de lo financiado, las pruebas de ese financiamiento ilícito, y por esto se ha solicitado citación para audiencia de primera declaración para el 1 de junio en el juzgado de mayor riesgo de a Felipe Bosch, José Fraterno Vila, José Guillermo Castillo, José Miguel Torreviarte y Salvador Páez. También en esta conferencia de prensa resalta por parte de la fiscal general, un día antes de despedirse de la fiscalía, que en 8 o 15 días la nueva administración, bajo el cargo de María Consuelo Porras, estaría analizando si se amplía o se solicita de nuevo una solicitud de antejuicio en contra del presidente Morales por el tema de financiamiento electoral ilícito, tras conocerse estos nuevos detalles en esta fase. La primera fueron los hallazgos, la segunda, cómo se captaron los fondos, cómo se llevó a cabo este financiamiento, y hoy se da a conocer quiénes fueron estos aportantes de este financiamiento electoral ilícito. Más adelante estaremos ampliando al respecto de este tema, escucharemos de nuevo parte de esta conferencia de prensa. Primero, hacemos una pausa comercial y continuaremos con más información.